Yo siempre lo digo, es un jardín que se sembró hace mucho tiempo y que ahora se están recogiendo esos frutos. Yo creo que aquí todos los que trabajamos en la música en Medellín, pues en esa época lo hacíamos más como desde esa pasión, de vos arrancar, de irte metiendo y aprendiendo sobre la marcha, puro laboratorio. Es que un productor es un solucionador de problemas, o Sí, sea, vos todo el total. tiempo estás solucionando una cantidad de eventualidades. Justamente encontrarse con ese tipo de historias, de ver esas personas con esa pasión y en el caso de la música es muy bonito que tienen otras carreras, no sé, sos abogado, sos contador, financiero, o sea, todas esas personas encuentran en la música un espacio porque es una cadena tan grande que la música necesita de cada una de esas habilidades. Para todas estas personas que hacen parte de la música desde diferentes áreas, hay muchas oportunidades, hay que saberlas aprovechar. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Contarte, un episodio más y en esta oportunidad vamos a hablar de una industria muy especial para nosotros que es la industria de la música. El día de hoy estamos con Carlos Gómez, el director de Medellín Music Foundation, que es la fundación desde donde nace Medellín Music Week. Un mercado musical muy importante en la ciudad que ha hecho un recorrido social, cultural y también a nivel comercial que ha permitido el crecimiento de la industria musical y que también Medellín se proyecte ante el mundo. Entonces, bienvenido a nuestro podcast. Para nosotros es un placer que estés hoy con nosotros. Muchas Bienvenido. gracias, ¿cómo están? Para nosotros es muy importante empezar desde el principio, contar todo como es. Entonces, bueno, primero que todo, cuéntanos como quién eres, qué haces en Medellín Music Week, cómo nace, como esa pequeña introducción para que todas las personas que nos estén escuchando sepan por qué estás tú aquí y qué es lo que estás haciendo por la ciudad. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio, por permitir contar acerca de todo esto que estamos haciendo con la música. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Soy Carlos Gómez, director de Medellín Music Week, que es un mercado musical que lleva 7 ediciones. En este momento estamos preparando la 8ª edición. Este es un mercado musical para la industria de la música que pues tiene como objetivo formar, conectar y profesionalizar el sector. Durante una semana este mercado, más que un festival o que un evento, es una plataforma de desarrollo económico para el arte, para la música, es un eje conector de toda esta industria musical en una ciudad que ya es reconocida por sus músicos, porque hay un sonido muy característico de esta región. Entonces, pues se ha venido trabajando con un equipo de trabajo, creando espacios para que las personas puedan formarse por medio de charlas, de talleres, de conferencias magistrales, que se puedan conectar por medio de una ruta de networking con ruedas de negocios, con espacios de, de encuentro, que desde ahí surjan los negocios, surjan oportunidades para co-crear, para que esto realmente pueda impactar positivamente a muchas personas y de ahí la gente entienda que la música tiene la posibilidad de ser una herramienta de transformación social, que le permite a la gente también vivir de esto, que hay unas oportunidades muy grandes desde esta ciudad que ha ido adquiriendo ese sonido, el cual no es justamente desde hace poco, sino algo que ya se viene creando desde hace muchos años. Esto, yo siempre lo digo, es un jardín que se sembró hace mucho tiempo y que ahora se están recogiendo esos frutos. Totalmente. Entonces, que ahora pues la idea es que esos talentos que hay en la ciudad puedan encontrar la manera de formarse, de conectarse con otros agentes, porque la música no es solo un tema de artistas o de managers, realmente es una cadena muy amplia con muchos eslabones donde muchas personas participan desde diferentes áreas. Entonces la idea es que todos puedan llegar a ese epicentro, a ese eje conector y que desde ahí surjan muchas posibilidades. Parece súper interesante todo lo que dices y me hace como pensar y siempre me gusta como saber de dónde viene toda esa pasión con la que hablas. O sea, ¿cuál fue como ese primer encuentro
con la música, por ejemplo, en Medellín? Que tú dijiste, wow, esto es especial y yo me quiero dedicar a esto y le voy a apostar, claro, tu vida entera a este proyecto. Si esto es una carrera de largo alcance, la música no es como algo de 2 años, sino que es algo en lo que vos te embarcás y es de ir aprendiendo y construyendo durante el tiempo. Yo empecé haciendo eventos desde los 17 años, empecé a trabajar en la X en el año 2000, 2001. Pero no te interrumpo, pero cuando dices eventos de los 17 años, como que en Hacía el colegio, fiestas, como fiestas no, hacía de... fiestas cerca a mi casa, repartía flyers que imprimíamos en una fotocopiadora, poníamos DJs y ya hacíamos, Armadas el line-up. sí, sí, claro, armábamos ¿Qué line-up. tipo de música? En ese momento era una combinación muy interesante desde lo alternativo, o sea, desde rock, rap, salsa, música electrónica, era una combinación realmente diversa y, y siempre fui muy amante de la música desde pequeño por mi familia. Siempre vi como una oportunidad en estar en la música, no desde el talento de cantar o tocar un instrumento, sino de poder hacer algo porque realmente ya veía que habían otras áreas en las que podía participar. Yo soy productor audiovisual, entonces al principio tenía muchas intenciones de participar en la creación de videoclips. Luego de terminar mis estudios en producción audiovisual, justamente ahí es donde me conecto con la X y entro a ser locutor y productor de un programa de radio que teníamos de 6 a 9 de la mañana. Esto me abre pues como ya un horizonte diferente con la música electrónica. Yo venía de una corriente más alternativa. Eh, Desde ahí empecé a trabajar con empresas de producción de eventos que ya eran empresas pues más fuertes, algunas desde Bogotá, otras de acá de la ciudad. Y como productor fui creciendo en esas empresas hasta llegar a productor senior. Esto me permitió luego empezar a ser profesor del Instituto Metropolitano de Educación. Ahí era profesor para DJs, para músicos y enseñaba gestión artística. Entonces en ese momento ya enseñaba que para que vos pudieras avanzar como artista necesitabas un equipo de trabajo y me di cuenta que no habían esos equipos de trabajo en la ciudad. Entonces pude crear la primera agencia de artistas de música electrónica en Colombia en el 2006. Entonces yo creo que ahí ya fue como el cambio fuerte, porque ya venía trabajando con esos DJs de la ciudad, desde la radio, desde los eventos, pero vi la oportunidad de empezar a formalizarlos a ellos, de organizarlos y me embarqué en una misión que fue pues muy empírica. Yo creo que aquí todos los que trabajamos en la música en Medellín, pues en esa época lo hacíamos más como desde esa pasión, de vos arrancar, de irte metiendo y aprendiendo sobre la marcha, puro laboratorio. Entonces, eso me llevó a tener ciertos éxitos con algunos artistas, pudimos llegar a mercados internacionales con ellos, a ver cómo funcionaban esos eventos en otras partes del mundo, cómo se movían algunas ciudades que estaban pues ofreciendo ya toda tenían una oferta musical como Ibiza, por ejemplo, como Miami, como Ámsterdam, como Berlín. Entonces ver eso cómo estaba funcionando en otras partes del mundo eh, fue una inspiración muy grande porque ya teníamos los talentos aquí, ya estaba trabajando con ellos, pero tanto ellos como desde nuestra parte se notaba que teníamos una carencia de formación muy grande porque no teníamos justamente esa oportunidad de habernos formado en una academia para saber cómo funcionaban el management, el Ujú. booking, cómo era toda la parte de marketing para artistas, cómo funcionaban los derechos de autor. Todas esas áreas eran cosas que desconocíamos, entonces nos movíamos desde la pasión. Total, acá no, pues que yo tenga en mi mente, o sea, si yo por ejemplo digo, quiero empezar a estudiar eso, Eso es muy Hoy nuevo. es un poco más fácil, ya puedes encontrar academias muy fuertes. Por ejemplo, hay academias como
la Escuela de Audio y Sonido, la EAS, la de Arango, EAFIT, pues siempre ha tenido una carrera de músicos muy tesa. Pero ya como a nivel de industria, pues es un poco Sí, más escaso. Sí hay unos cursos cortos, algunos diplomados, en Bogotá se ven algunas cosas y pues justamente ahora ya con internet tienes acceso a más información que en ese momento no teníamos tan a la mano, ¿cierto? sí, total. Entonces, de esa agencia luego pude llegar a dirigir DJ Mag para Colombia, que es una revista desde Inglaterra. Eso también abrió muchas puertas y permitió llegar a otros festivales y a otros eventos en otras partes del mundo. Y entonces ese conocimiento pues se fue recogiendo para luego ya llegar a crear un mercado musical. ¿Tú cuál crees que fue como ese artista o como ese evento que fue referente para lo que tú estás haciendo hoy? O sea, que te haya inspirado y que tú dijiste, esto es lo que le hace falta a Medellín y es lo que yo quiero llevar. Ve, justamente el Amsterdam Dance Event es un evento que se hace en Holanda, que ya este año justamente cumple 30 años. Es un mercado musical. Pues yo venía más de ese lado de la música electrónica, ya trabajando pues de lleno con esto. Y pude ir en dos ediciones, en la del 2014 y en la del 2017, y ver el crecimiento, cómo llegaban más de 400.000 personas a la ciudad, cómo la ciudad se vestía de, del evento, o sea, todo se transformaba, entonces la ocupación hotelera, la forma en que ellos abordaban los temas profesionales, los artistas, los agentes del sector que estaban en las conferencias, en las ruedas de negocios. En el 2014 poder asistir a una rueda de negocios y prepararnos, tener un portafolio, me acuerdo que llevábamos unas USBs muy diferentes porque eran como una manilla que abrías Ujú. y ya tenía el logo de nuestra agencia, y ahí llevábamos ya los EPKs de los artistas. Entonces, o sea, fue de manera empírica, pero sí estábamos hablando con mucha gente, estábamos eh, pues intercambiando conocimiento porque hay algo muy particular y es que la música viaja más rápido que los artistas. Entonces los artistas van detrás de la música. Ujú. Entonces justamente con los productores y los DJs con los que trabajaba en ese momento ya habían abierto mercado en otras partes del mundo por sus canciones que ya estaban en sellos, ya estaban sonando en otros lados. Entonces de ahí podíamos preparar un tour y conseguir fechas cobrando un fee muy económico, pero que nos permitía empezar a dar a conocer esos artistas. Entonces, cuando llegas ahí, eso te empezaba a dar como más conocimiento de, venga, ustedes tienen que organizarlo así y de esta manera. Pero este evento como tal creo que fue algo muy importante porque vi una oportunidad de cómo Medellín, justamente con esa historia que tenía de la música, eh, tenía esa oportunidad de tener un espacio como este, ¿cierto? Entonces, de ahí pues tuve la oportunidad de hacer otros emprendimientos alrededor de las industrias creativas, feria de diseño, hacer otros programas de transmisión con artistas tocando en vivo. Entonces, bueno, con toda esa información fui como recogiendo toda esa energía que se necesitaba para crear un mercado como estos y poder pues como entregar algo de calidad. Empezamos justamente con la música electrónica y alternativa y ya luego se fue abriendo a otros géneros porque justamente Medellín Music Week no se podía quedar solamente pues con Ujú. un género musical, sabiendo que es una ciudad con tantos géneros, pues que es muy diversa en la Sí, sonoridad. total. Ujú. Yo siento que hemos hablado, pues, obviamente, de todo lo bonito que es ese proyecto, pero siento que también es bonito como contar como las partes como negativas. Y por lo menos a mí me gustaría saber, en todos estos años que llevas en la industria, que estás trabajando por la música, si tuvieras que elegir como uno de los momentos más difíciles de, de todo este proceso, ¿cuál sería? Bueno, hay varios. Realmente, a ver, yo empecé a hacer el evento porque
ya teníamos todos esos talentos, pero veía que los talentos tenían que salir a Bogotá, a Los Ángeles, a Miami, a Nueva York, para poderse conectar con la industria musical, porque aquí, si bien habían disqueras, algunas personas trabajando en la industria musical, no era una industria que estaba conectada, ¿cierto? Medellín. Sí, Medellín como tal, como el ecosistema de la ciudad no estaba conectado. Entonces, el primer reto era empezar a conectar toda esa industria, que esa era como nuestra visión inicial, para que se pudiera crear una industria sólida, ¿cierto? Em, pues ahí es la primera barrera con la que te encuentras, que es empezar con un PDF a vender una idea, Claro. ¿sí o no? Ya traía unos proyectos que se habían hecho anteriormente y eso de cierta manera ya daba una credibilidad. Entonces, en la música electrónica encontré muchas personas que ya estaban posicionadas, que creyeron en el proyecto y ayudaron, sobre todo en la primera edición. Conté con el apoyo de muchas personas de la industria que vieron también que esto era importante pues para conveniencia de todos, ¿cierto? Y pero tuve que hacer una inversión inicial propia porque justamente no encontraba el levantar el capital por medio de patrocinios, o sea, era un poco reducido, pero igual había hecho otros proyectos que me habían permitido ya recoger un capital para hacer esa inversión. Y cuando se hizo la primera, faltando 10 días para hacer la segunda y ya habíamos hecho otra vez otra inversión, llegó pandemia. Ah, Entonces faltaban 10 días para el evento. Yo transformé el evento. Recuerdo que me cancela el primer artista que venía de Canadá. Cuando me cancela el segundo artista que venía de Italia porque cerraron allá, estábamos en ese momento en unos ensayos con la Filarmónica para uno de los shows que íbamos a tener. Estábamos en la Casa de la Música, la Fundación EPM. Yo de una subí al ensayo y les dije, muchachos, se cancela el evento, nos vamos virtual. Entonces todo el o sea, eso mundo, fue inmediato, mismo lo sí, yo pensaste. no, esto nos vamos virtual, porque yo venía haciendo ya algunas transmisiones con artistas tocando en vivo y, y vi que había una oportunidad de hacerlo porque ya era inevitable que iban a encerrar a todo el Sí, mundo, ¿cierto? sí, Entonces, creo que algo de los productores es que tenemos que aprender a adaptarnos muy rápido y a buscar las soluciones rápidamente. Entonces, me demoré como 4 días, o sea, el evento empezaba por decir el 22 y el 26 yo ya estaba empezando a transmitir. Y no transmití una semana, sino que nos fuimos un mes de transmisiones con personas de todas partes conectados con charlas, con músicos tocando desde sus casas, de todo. Y eso funcionó muy bien porque tuvimos unos números bastante fuertes a nivel digital y fue darle como acompañamiento a muchas personas que no sabían ni qué hacer en ese momento. Hasta logramos claro. hacer un evento en vivo donde habían personas bailando desde su casa y todos conectaban las cámaras y teníamos un DJ desde España tocando y fue una experiencia muy bonita, cosas que a uno no se le olvidan. Entonces ese creo que fue como el segundo reto grande. Y ya el más grande de todos en la administración anterior a la que tenemos en este momento, que está muy volcada hacia la música y que realmente está apoyando muy bien todo lo que está pasando desde las industrias creativas en la ciudad, con la anterior nos fue muy bien. Tuvimos una promesa de participación bastante alta y faltando 15 días solamente aportaron el 10% de lo que ellos iban a aportar. Entonces ya faltando 15 días tú ya tienes un evento montado, tú ya Claro. tienes tiquetes Artistas, comprados, promesas, de artistas, todo. todos los eventos, tickets vendidos. Eso fue un golpe muy duro porque quedé con una deuda gigante. Entonces, de eso que te enfermas y todo un rato, Dios. porque es la preocupación, el estrés. Pero yo ya traía una energía y unas ganas de hacer esto y una visión que tenía que superar ese momento. Entonces, la idea era pagarle a todo el mundo. Fue algo que se fue demorando porque no es tan sencillo y sobre todo cuando emprendes de una forma tan autónoma, pues como sin tener un músculo financiero muy grande para poder hacer un proyecto o que cuentas con recursos. Generalmente los proyectos culturales
están supeditados a esos recursos Sí. del Estado, ¿sí o no? Entonces, bueno, eso creo que lo que hizo antes dar una fortaleza y empezar a buscar como otras alternativas, tenerle un poco de respeto a esa forma de contratar con ese tipo de administraciones. Hoy en día ya tenemos una relación con la nueva administración con la que sí hemos logrado que el evento realmente encuentre ese espacio de ciudad porque se necesita que no sea de un privado, esto tiene que ser de tanto las industrias musicales, de la academia y de las entidades público y privadas. Ujú. Entonces, ya esto se ha venido corrigiendo y hoy en día pues contamos como con una red de aliados muy poderosa. Entonces creo que fue un momento muy difícil, fue un momento para aprender a cómo haces los contratos, cómo manejas también esas crisis Mm. que se presentan en las empresas. No todo puede ser color de rosa, ni estos tipos de proyectos tan grandes. Generalmente te vas a encontrar con muchos retos. Entonces, lo ideal es como les decía ahorita, aprender a adaptarse rápidamente, a buscar nuevas ideas y a sacar adelante, porque si tienes claro hacia dónde vas, tienes que seguir adelante. Sí, total. Yo siento que esta industria da mucho paso a eso, a que vos tengas que superar muchos retos. Por ejemplo, yo me acuerdo ahorita que estás hablando de lo de la pandemia. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el Burning Man, un montón de festivales empezaron a sacar pues cosas virtuales. Yo me acuerdo Puro que, videoset. sí, yo me acuerdo que yo los compré todos. Yo los compré, sí, yo los compré todos como... Porque pues Apoya, apoya la industria. porque yo, pues soy Ni siquiera muy existías tecnológico. para muchos. Sí, yo era de los que me pasaba todo el día viendo videos, viendo Claro. cosas, porque a mí me gusta mucho la tecnología. Ok. Y entonces ver como todas esas empresas se innovan y les toca cambiar literalmente todo un festival De la noche a la completo. mañana. Sí, todo un festival completo y vamos a ser virtual. Me acuerdo que el del Burning Man era un muñequito, era un juego literal y uno era pasando por un montón de stage, escuchando música, entonces yo me ponía los audífonos y era yo con un videojuego eh, paseando todo el Burning Man. Me montaba una bicicleta y iba paseando todo el Burning Man y era un montón de sí, como de escenarios que los modelaban la gente y todavía una zona de modelación como open source, o sea, para la gente que quisiera crear su propio modelo Claro. y eso me parece súper interesante. Entonces, lo que decís de poder superar esos retos y empezar a decir, nos fue súper bien virtualmente porque no es echarse al dolor, sino Adaptarse. literalmente adaptarse a lo que hay y con las dos situaciones, yo creo que por eso mm, todos estos proyectos que ya están consolidados y que Medellín lo ve como referentes es por este tipo de cosas, porque no se queda solamente en que pasa algo y me quedo en el dolor, sino eso. Me vuelvo a reivindicar, miro a ver qué puedo hacer, miro cómo soluciono. Entonces es cierto que eso es importante en esta industria y que exista gente como vos que literalmente fomente eso, fomente siempre la innovación y fomente siempre tratar de solucionar. Pues, Sí, Súper es que importante. un productor es un solucionador de problemas. O Sí, sea, vos todo el total. tiempo estás solucionando una cantidad de eventualidades. O sea, eso vos te levantas con un evento cada día y tenés 5 o 10 eventualidades. Hay unos días que son muy Mm. fuertes. O sea, normalmente cuando vos arrancas a hacer el evento, vas batallando con muchas cosas, pero ya cuando, no sé, falta un día para el evento o arranca el primer día, o sea, como que casi siempre hay un día que es que uno no ve la hora que se acabe, que ya son las 10 de la noche y vos estás agotado porque desde las 6 de la mañana estás resolviendo. Y sí, o sea, y también sabes que hay que aprender a soltar, a desprenderse, porque no puede ser todo como vos querés. O sea, no, está bien como buscar ser perfeccionista en cosas, pero los eventos son dinámicos
y pueden cambiar por muchas circunstancias. Entonces, toca aprender a soltar cosas que uno trató de llevarlas hasta el final y hacerlas lo mejor posible, pero hay un punto donde no se puede así, venga, cambiémosla. O sea, no le quedemos mal a la gente, hagamos de verdad que pase, pero busquemos una solución donde las personas queden contentas y que vos también al final te sientas bien con esa solución que pudiste lograr. Y es duro, porque a veces el usuario puede ser difícil. Uf, eso es otro de los retos difíciles que tienen los eventos de un aforo alto, porque tienes que tener pues feliz a mucha gente, o sea, no solamente el público que asiste al Sí. evento, son clientes, artistas, los artistas pues en general las personas que trabajan con la industria de la música manejan un ego a veces diferente, entonces tienes que saber cómo lidiar con formas de ser, con diferentes personalidades, con situaciones que se salen de las manos y que hay que buscar la manera también de compensar, porque hay veces que no se puede hacer de la manera que tú quieres, se logra sacar de una forma, pero tienes que compensar de otra para que igual esas relaciones continúen en el tiempo Ujú. y siga funcionando bien. Entonces, eh, es bastante complejo Sí, hacer feliz a todos. atender a tanta Sí, gente. Sí, sí, total. sí. Hablando un poquito como también sobre lo que mencionabas de los artistas, ¿tú cuál crees que fue como una historia de transformación de algún artista, grupo o pues aliado de la industria que haya llegado a Medellín Music Week y se haya ido diferente? ¿Alguna historia de transformación? Ve, yo creo que más que una historia puntual es como un día a día que tenemos del evento porque vemos empresas que llegan y se conectan y encuentran una oportunidad con otra empresa y sale un negocio que vos luego ni siquiera lo ves en el momento, porque muchas veces en las ruedas de negocios es algo que es muy rápido, Ujú. donde 15 20 minutos hablas con alguien, pero desde ahí se entabla una relación que si vos sos estratégico y la seguís alimentando, más adelante va a pasar algo muy positivo. Entonces he visto cómo empresas se conectan con oportunidades muy grandes donde luego te dicen como, uy, gracias por ese espacio en Medellín Music Week, acabé de hacer tal negocio, tal artista, por ejemplo, que vino, que se conectó, que estuvo en el tema de formación y aprendió algo y lo aplicó, que le salieron ya de ahí unas presentaciones en otras ciudades, en otros países, que desde nuestro equipo también. O sea, es algo que pasa mucho y creo que eso es de las cosas bonitas que tiene hacer este tipo de eventos. Como vos estás trabajando en diferentes áreas, la formación creo que le cambia la vida, nos cambia la vida a todos. El tener buenas conexiones, pues son Ujú. buscar oportunidades. Claro. Entonces, cuando vos terminas el evento o durante el evento, la gente es muy agradecida, como, uy, parce, gracias porque pude conocer a esta persona gracias a Medellín Music Week. Conocí esto y lo estaba aplicando y me está funcionando muy bien. Entonces creo que tener una puntual sería dejar afuera muchas cosas que uno puede ver durante un mercado musical. Es que es algo que realmente está pensado para eso, para que vos cuando llegues a ese mercado salgas diferente, salgas con un crecimiento profesional y con nuevas oportunidades que difícilmente pues como en ese día a día que tienen las personas, las puedes encontrar. Entonces, eh, es algo que realmente genera mucha satisfacción poder hacer Ujú. ese tipo de cosas. Qué chévere. Y yo creo que, sí, como decía, por ejemplo, yo que he visitado como a Medellín Music Week en varias ocasiones, yo siempre salgo como con curiosidad de saber más, porque siempre hay ciertos momentos en los que encuentro algo muy enriquecedor. Por ejemplo, no me acuerdo mucho el nombre, pero es un man que tiene un montón de sintetizadores y es un loco de los sintetizadores. Andrés Silva será. De pronto puede ser. Nick Hook, por ejemplo. La verdad, no recuerdo Hemos el tenido nombre. unas personas que Sí, tienen... pero tiene un montón de Sí, 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 sintetizadores. sí, sí. Entonces, parcharse con él, a que él te ponga los audífonos y te empiece como a mover.
Yo estaba todos esos también. sintetizadores, escuchar cosas tan diferentes, o sea, Escucharlos como hacer todo en vivo. Claro, Es que eso fue una experiencia, eso fue en Bodega con Fama, ¿cierto? Estábamos juntos. ujú. No, literal tenía una mesa llena de sintetizadores, nos puso unos audífonos y empezó a mover botones y eso sonaba increíble. Ah, Eso fue entonces muy sí, chévere. sí, es como escuchar gente como con tanta pasión, Sí, claro. con tanta emoción y que haya gente interesada también en saber de ellos. Ujú. También me parece muy valioso. Y me parece muy valioso. Yo siento que cada vez que voy allá es como salir con curiosidad de saber mucho más de Medellín, de las personas que la habitan y obviamente de la música. Ujú. Entonces eso me parece muy bacano que yo siento que este tipo de, sí, de espacios uno siempre los anhela y ya los tiene como presente en la mente de que sí, tengo que ir cada año porque siempre voy a salir con algo nuevo y voy a salir con alguna curiosidad. No, este año, por ejemplo, en la edición que acaba de pasar en febrero, era como que, por ejemplo, yo había visto que con las plantas se podía hacer música, pero no había tenido la oportunidad de poner unos audífonos y conectar a una planta, pues un sintetizador y unos cables y empezar a escuchar ese sonido que sale de las plantas. Es sí, como, wow, o sea, realmente hay música en todo, ¿sí o no? En las charlas, de verdad que hay unas cosas que inspiran de una manera, o sea, no solamente como un conocimiento práctico en muchos de los talleres o cosas que vos puedes aplicar inmediatamente, sino unas historias que te dan como esa energía para decir que, bueno, yo también voy a ser capaz, o sea, realmente esto, como les decía ahorita, es una carrera de largo alcance, pero justamente encontrarse con ese tipo de historias, de ver esas personas con esa pasión, de ver cómo personas que tienen, y en el caso de la música es muy bonito, que tienen otras carreras, no sé, sos abogado, sos contador, financiero, sos un diseñador, sos una persona que le gusta el marketing, o sea, todas esas personas encuentran en la música un espacio porque es una cadena tan grande que la música necesita de cada una de esas habilidades, ¿cierto? Entonces, como que esa persona que tocaba guitarra y que hubo un punto donde dijo, no, tengo que buscar una carrera o tengo que, no sé, avanzar en este otro conocimiento que tengo porque va a ser más fácil poder tener calidad de vida, pero tengo esa pasión con la música y que queda ahí guardada, sí o no, y entonces luego se encuentra con estos espacios y dice, wow, yo puedo igual seguir trabajando con la música como abogado y puedo aprender de los derechos de autor, puedo manejarla en la carrera de un artista, todos sus contratos. Es que es más, la música, por ejemplo, dicen que es un negocio de abogados, o sea, ni siquiera de músicos, entonces es como que sí, aquí hay muchas carreras que uno creería que no tienen nada que ver, un contador, por ejemplo, un financiero, es como que esto es una empresa, un artista es una empresa y necesita toda una estructura de una total. compañía para que pueda funcionar, o sea, desde la administración, desde la parte financiera y contable, desde las ventas, desde toda la parte de comunicación, del crecimiento, de crear procesos. Entonces, personas que tienen otras habilidades, justamente ahí uno encuentra cómo ellos se conectan y empiezan a surgir otras ideas, otros proyectos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de que, digamos, un músico pues tiene que crear empresa y todo eso, pero también me causa como algo, pues en mi interior es como, qué dolor, pues como que, Si quieres vivir de la sí, música, exacto, eso. sí, tienes que ir de la música. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo piensas en eso? Como uno como no puede, pues como sin perder la esencia, ¿cómo puede entrar en ese mundo sin perder ese Es muy enfoque valioso el personal? artista independiente que no quiere realmente entrar a la industria. Eso es también parte de la música como tal, de conservar un sonido, una tradición, la cultura. Eso realmente es algo que se necesita, ¿cierto? Personas que estén pensando en ese lado y que no necesitan tener una audiencia grande para poder sentirse felices y haciendo un aporte muy valioso a la sociedad, porque es que igual
desde esa parte cultural, desde esa conservación de esos sonidos. eh, Se necesita personas que estén ahí pensando eso, ¿cierto? Entonces, creo que existen los espacios adecuados para que esas personas puedan seguir trabajando eh, y a la par normalmente tienen otras entradas de dinero, pues diversifican para que puedan tener esos momentos donde un fin de semana se parchan con sus amigos a hacer un jam y Ujú. tocan y eso los hace felices y eso los calma en su vida y genera ese equilibrio y es parte de lo que hace la música, como el deporte, ¿cierto? O sea, en el deporte no todos tienen que ser el futbolista profesional, ni tienen que ser el basquetbolista profesional, pero si tú quieres vivir de eso, ya cambia mucho Sí, la las cosa. reglas, o sea, ya es tener una disciplina, es tener de verdad, empezar a buscar mejorar cada día más porque es un tema de competitividad, tienes cien que por ciento conectarte Ujú. a equipos, tienes que entrar a ligas, tienes que moverte en esa industria del deporte si quieres ser un deportista que viva del deporte, ¿cierto? Pero puede ser esa persona que disfruta de jugar tal o participar en tal deporte de manera más desde un hobby o participar en campeonatos donde realmente no es a nivel tan profesional, ¿cierto? O sea, eso hace parte de la industria. Ujú. La cuestión es que ya cuando hablamos de la industria, sí es necesario que tú conozcas cómo funciona una empresa, porque ya tienes que pensar que es un proyecto, que tiene que tener una estructura, una formalización, y que también no se trata solamente del artista, es que para que esto funcione tienen muchos roles que funcionar. Entonces, todos esos otros roles sí están pensando en un lado más formal, ¿cierto? Entonces, un sello, una disquera, una distribuidora, una empresa de publishing, una empresa de booking, una empresa de management, una empresa de marketing para la música. Todos ellos sí empiezan a buscar cómo crear estructuras, a tener personas que estén trabajando en un equipo, a que todas esas personas puedan devengar un sueldo, a que puedan crecer y que puedan generar también utilidades. Entonces, obviamente eso exige que tengan que trabajar con personas que estén en esa misma línea, en ese mismo pensamiento, entonces ahí es donde ya cambia el juego. Ujú. Y no es malo para nada que exista ese artista independiente que puede hacer música sin tener la necesidad de estar pensando en negocios, en que tengo que firmar este contrato, en que si no me meto a las redes sociales para estar ahí presente, entonces no existo, no, hay realmente oportunidad para todos, ¿cierto? Ujú. Lo que se ha hecho desde Medellín Music Week es justamente crear ese mercado para la industria, porque justamente hay un ecosistema en la ciudad que ha ido creando todos esos eslabones de la cadena y que vemos una oportunidad muy grande porque pues la ciudad ha sido testigo de la transformación que ha tenido, de pasar de ser catalogada como una ciudad violenta a ser una ciudad cultural, a Ujú. ser un destino turístico porque hay unos grafitis, porque hay unos artistas que hablan de ella y cuando vos ves esos grafitis están anclados al rap, están, pues vienen como de otras manifestaciones que tienen que ver justamente con la música y eso pues ha hecho que muchas personas sueñen con poder vivir de ella, de Ujú. decir, ve, qué bacano, o sea, no tengo que ser el artista main, pues J Balvin, por ejemplo, para poder vivir de esto, pero sí puedo ser un Juancho Valencia, que es un artista top, pero que es un poco más como de un corte más cultural, que conserva esos sonidos colombianos, pero que gana un Grammy y nos hace quedar muy bien ante el Ujú. mundo, ¿sí o no? Y que puede tener una calidad de vida y tener una estructura y un equipo de trabajo donde las personas están un poco más tranquilas que estructuras de un artista más comercial, que ya sí es mucho más industria, ¿sí o no? Pero Claro, igual sí tiene que haber como un equilibrio y empezar a pensar más como proyecto. total. Yo siento que ya hablamos mucho del pasado de Medellín Music Week, pero podemos hablar del futuro. Claro. Cuéntanos qué
se espera para Medellín Music Week en la siguiente edición? Sabemos que es en febrero y cada edición ha tenido como su toque, su concepto, su narrativa. ¿Cómo es la que se viene? ¿Qué nos espera para el próximo Medellín Music Week? Bueno, hay varias cosas, por ejemplo, desde la narrativa, desde la imagen y la estética que se está proponiendo para esta siguiente edición. Cada año vamos variando como en como en ese marco conceptual. En la edición anterior estábamos hablando más del tema de la tecnología y la música. En este estamos hablando más de la biodiversidad, de la naturaleza, Me de encanta. cómo Medellín es es una estación donde llegan muchas aves que están migrando y que se quedan aquí un tiempo y que esto es una oportunidad porque aquí para las personas que vivimos en la ciudad estamos viendo una diversidad de aves, escuchando unos cantos diferentes y eso pasa con la música, hay una diversidad en los sonidos, aquí llegan personas de otras ciudades a estudiar, a conectarse, llegan personas de otros países buscando negocios, hemos visto como muchos géneros musicales que no son eh, no nacen en Medellín, sino que llegan a Medellín y encuentran como ese espacio donde se pueden proyectar hacia el mundo. Eh, es como hacer esa comparación de cómo esto es muy diverso y cómo tenemos una riqueza no solamente en lo artístico, sino en lo natural, en las montañas, en los árboles, en los ríos, en todas estas aves que llegan a nuestro territorio. Entonces, desde ahí estamos haciendo toda una parte gráfica, unos diseños muy interesantes que puedan mostrar eso, que puedan mostrar como esa otra parte de la Ujú. ciudad, ¿sí o no? Y empezar a narrar esos sonidos que salen desde las aves. Ustedes han visto en tema de tecnología, hay gente que mapea cómo suena el canto de Ujú. tal ave, cómo hacen esas rutas y cómo se mueven hacia otros países y llegan desde acá. Entonces, como que eso tiene que ver también mucho como lo que pasa con la música. Entonces, como que desde ese marco conceptual estamos trabajando esa biodiversidad. Ya a nivel de evento, de mercado musical, queremos trabajar muy fuerte para reforzar todo el área de networking. Ahí vemos una oportunidad muy grande con espacios de networking libre, con cócteles de networking, con ruedas de negocios, con actividades que permitan acelerar algunos proyectos que ya existen en la Ujú. ciudad, con la articulación que tenemos, como les contaba ahorita, ya con la parte institucional de Medellín, con las universidades, con las empresas privadas que son referentes y que ya hoy pues contamos con muchos de ellos en nuestro evento. Entonces, seguir ampliando esto que es algo que no pasa en muchas de las ciudades de Colombia y en otros países de Latinoamérica, que todos esos actores estén conversando y que estén mirando como hacia un mismo objetivo. Entonces, como que eso es parte fundamental de lo que estamos trabajando. Queremos crecer en ese Congreso Internacional de Música. Estamos creando los puentes desde Music Tech Summit, que es el área donde justamente estamos viviendo una transformación desde la tecnología que llega a todas las expresiones artísticas y con la música ha hecho cosas muy importantes, algunas de ellas con unos riesgos bastante altos, pero entonces con eso queremos justamente entregarle el conocimiento a las personas, las herramientas, la tranquilidad de poder empoderar esas carreras y fortalecer esos proyectos también con la tecnología que lo permite, porque hoy en día en todos los procesos, desde que se crea hasta que le llega al fan, está ahí presente, entonces creemos que es importante estar cubriendo esta industria y estamos creando unos puentes a nivel de Latinoamérica y con Europa, con Music Tech en Chile, en Brasil, en México, en España y desde Colombia con muchos creadores que están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, esa parte es muy fuerte. La parte social sigue siendo una de nuestras áreas fundamentales porque
la música no es solamente industria, como hablamos ahorita, también puede ayudar a muchas personas desde la parte mental, desde esa transformación de ciudad de la que hablamos ahorita, de poder ayudar con la música. Tenemos espacios donde las personas llevan alimentos no perecederos y podemos hacer una obra al final del evento muy potente, donde muchas personas pueden llevar un plato de comida a su mesa y es porque hay personas que están bailando con Ujú. conciencia, sabiendo que pueden ayudar a otras personas desde la música, de crear también esos espacios para que las personas en los barrios, en diferentes espacios de la ciudad vean que esto no es para unos pocos, que esto realmente es para todas las personas, porque la música justamente llega a todas las edades, a Sí, todos los estratos socioeconómicos. Entonces, que esas personas que de pronto no tienen el poder adquisitivo para acceder a un Congreso Internacional de Música, pues sí puedan tener unos espacios de formación y de conexión igual a la ujú. misma calidad y que desde ahí encuentren esas puertas abiertas para conectarse con la música. Entonces, bueno, hay una programación muy diversa para esta próxima edición, viene un crecimiento muy importante, unas conexiones que van a ser muy poderosas para las personas que van a asistir. Increíble. A mí me gustó mucho una frase que usaste al principio del episodio que dijiste que Medellín Music Week es una herramienta de transformación social. Ujú. Y eso me parece todo que ver. Siento que tiene demasiada relación con, pues aquí contando, yo estuve en el Citizen, que fue como un festival que hace Medellín Music Week en alianza con Freedom, y para uno entrar, uno lleva pues alimentos no perecederos, alimentos para perros, todo esto. Yo veía la cantidad de alimentos que recogían y a mí eso me impresionaba. Y yo decía, wow, lo que hace la Sí, sí, música, lo que hace la sí, sí. música en Medellín, lo que hace una buena gestión, que pues yo sé que es un proyecto, en sus inicios más que todo era autogestionado. Y Ajá, esto fue más o menos pues la primera vez que yo vi el Citizen fue más o menos en el 2023, ok. más o menos hace rato. Y a mí me impresionaba muchísimo. Y eso me parece algo súper valioso, súper necesario en Medellín. Y que no solamente se vuelque como esto es un mercado musical para los artistas y los agentes de industria, sino esto es para todo el mundo. Esto es Ujú. para que la gente de los barrios se acerque a la música, para acercar música de calidad a la gente. En esa ocasión vino Joseph Capriati, que pues es un Es, artista impresionante. eso fue en el 2019. 2019, imagínense, no fue el Imagínate. 2023, fue hace mucho. Es que Ajá, yo hace mucho conozco el qué mercado bien, musical y me qué bien. encanta. Me parece muy increíble lo que Qué hacen. alegría. Entonces, no, siento que es muy valioso saber volcar algo que no sea solo industria, sino algo que también sea herramienta social. Me parece muy interesante esa propuesta. Sabes que ahorita que me hacían la pregunta de una anécdota de algo de transformación que haya sucedido durante el evento, con Joseph Capriati hay algo muy puntual y es que, muy particular, y es que justamente cuando se termina el Citizen, él no había vivido un evento de ese tipo, ya había estado en todas partes del mundo tocando con artistas súper grandes, él pues obviamente es un artista muy top, pero justamente con el concepto que se creó junto a Medellín Style y a Freedom, que también tiene esa conciencia de crear espacios donde luego del evento se puedan sembrar árboles, donde se pueda recoger Sí, alimentos, todo esto lo unimos y creamos el evento. Y es muy teso porque fue hacer un evento de entrada libre, vos llevas los alimentos, como tú dices, la gente no es que lleve una librita de arroz, sino que tú ves entrando a la gente con un sí, bulto de comida sí, gigante. la gente realmente aporta, son cosas súper grandes las que Ajá. llevan. Si es como dicen, Y es Capriati, no, tengo que llevar por lo sí, menos no puedo llegar a nada. ganar ni un arroz. Una libra. Y entonces, pero no falta el que realmente no tiene Sí, no, a nivel Sí, económico y lleva la sí, librita de sí, arroz y la eso cuesta. suma, ¿sí o qué? todo suma total. Y cuando se iba a montar Joseph Capriati, entonces José Luis, el director del Freedom, él es el que anuncia al artista, entonces nosotros utilizamos el evento, por eso se llama Citizen, porque es para formar ciudadanos, entonces podemos hacer campañas de Ujú. autorregulación, de bailar en familia, la gente puede ir con sus hijos, con sus padres, también un tema de conciencia ecológica. Entonces, cuando se iba a subir Joseph, él dijo, bueno, tienen que recoger la basura para que se pueda subir Joseph Capriati. Entonces ya Joseph Capriati iba a empezar a subir el canal del Mixer cuando él dijo, no, 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 espera a que A recoja que la basura. realmente recojan Y la entonces basura. él volvió y quitó el volumen
y la gente empezó a recoger la Toda basura. murada, me imagino. Sí, claro, todo el mundo recogió la basura. Cuando ya vimos que ya todo el mundo la había recogido, empezó la fiesta y el evento fue increíble, Sí, ¿cierto? Y yo iba y me metía en la mitad del público y ya veía que se había generado una conciencia. Entonces alguien estaba bailando y veía la botella del vecino que estaba ahí ya tirada en el piso, pues que ni siquiera puesta, sino que ya la habían desechado y estaba ahí a un lado y ya la recogían sí, y las botaban. O sea, no solamente era la basura que ellos estaban generando, sino que ya empezaron a ver en que, comunidad. claro, y cuando se termina el evento, normalmente tú haces un festival de estos, hay un grupo de aseo que termina el evento y salen a organizar el espacio. Cuando salieron estas personas con sus bolsas de basura, con sus escobas y todo, y ven esa plaza limpia, o sea, yo estaba ahí y dicen, wow, qué gente tan educada. Esta gente, o sea, era la primera vez que ellos veían eso, normalmente eso Claro. queda vuelto Sí, nada, eso queda ¿cierto? vuelto nada. Y ya Joseph Capriati se fue para el Parque de las Luces y grabó un video. Y ese video fue como esas cosas que nos marcaron porque él decía como, yo nunca había estado en un evento de este tipo, que la ciudad prestara los espacios, que fuera gratis, que se recogiera alimentos, ver esos bultos de comida, fuera eso la gente recogiendo las basuras. Eso no, yo nunca lo he visto en ningún lado. Yo quisiera que esto pasara en Italia, pero nunca el gobierno me ha prestado el espacio para hacer esto. Entonces, eh, pues luego vimos que pudo hacer un evento gratis, creo que lo hizo en el estadio de Nápoles. eh, y esto fue algo muy bonito, porque mira que no solamente marca a esas personas que asisten y que uno queda con ese Ujú. recuerdo para toda la vida, sino al propio artista que ya tiene una Sí, experiencia y un no, y él recorrido es muy un grande. artista gigante. O Total, sea, entonces eso fue uno de los momentos bonitos, pues porque sí, es eso, o sea, es como, y creo que hay algo y es como ese lema de Medellín Music Week de música consciente, porque es que es ujú. conciencia a muchos niveles, de ser consciente de qué te afecta a ti como persona y hasta dónde debes llegar cuando estás disfrutando la música, Ujú. ¿cierto? Cómo cuidar a las personas que tienes al lado, cómo poder identificar que hay una oportunidad muy grande con la música, entonces hacer conscientes Sí, a ese gobierno, a esas empresas privadas, a esas universidades que hay que enseñarle a la gente, que hay que abrir esos espacios de formación, cómo hacer consciente a los habitantes de la ciudad y generar ese sentimiento de propia valía ujú. para que ellos también sientan que viven en una ciudad de música, que sientan Sí, que esto realmente es una oportunidad para todos porque a todos nos hace quedar bien. Entonces, creo que ese tipo de objetivos más como de habilidades blandas, sí, o que es como ujú. vengamos a construir personas, ¿cierto? No solamente profesionales, sino vamos a hacer que las personas tengan un pensamiento diferente, eso es muy valioso. Claro, formación de públicos también. Claro, claro, claro. Bueno, ya como para ir como ya terminando la conversación, yo me parece importante que le des un mensaje a la audiencia de por qué deberían de ir a Medellín Music Week. O sea, ya sea como artista, como gestor musical, cultural, como en unas, sí, en unas frases cortas de decirme a mí, hey, anda por esto, por esto. Ves, Ujú. si sos artista, es importante que empeces a pensar si quieres vivir de la música, cómo puedes ir organizando tu proyecto, cómo prepararte para llegar a un mercado y aprovecharlo de verdad, porque si tienes un portafolio de tu proyecto musical, un EPK, sí o no, un press kit bien organizado, con buenas imágenes, con buenos textos, donde esté tu biografía, donde esté tu música de manera clara, donde puedas también crear un discurso para acercarte a las personas y contarle de manera ágil de qué se trata tu proyecto, eso va a generar muchas oportunidades, que si pasas a uno de los showcases que tenemos dentro del evento, pues realmente vas a poderle mostrar esto a programadores, a personas que tienen la facilidad de conseguirte un toque en otra parte o Ujú. en otra parte de la ciudad, en otra parte del mundo, que
desde el conocimiento vas a adquirir unas habilidades muy poderosas para aplicarlas en tu proyecto y desde ahí sacarle provecho a lo que tú haces. Y si ya eres un agente del sector que está en cualquiera de los eslabones de la cadena, pues realmente esto es un espacio muy importante porque es ese espacio para ese B2B, para ese encontrarse con otros agentes, buscar vender, comprar, negociar, encontrar posibilidades de inversión, para co-crear, porque muchas veces no se trata solamente de una transacción económica inmediata, sino también yo Ujú. tengo esta idea, vos tenés esta habilidad, ¿qué tal si nos juntamos, hacemos este proyecto y ahí empecemos a ver cómo lo podemos luego sacar adelante y de ahí sacar unas utilidades para ambas partes? Eh, que eso normalmente cuando tienes una empresa en gestión comercial tienes que trabajar un año buscando esos contactos, que te den una cita, que te puedas sentar con ellos, que te den la oportunidad de ir a mostrar tu trabajo, que llegue ese agente de esa empresa grande que siempre has soñado hablar y que tocar la puerta, porque entonces tenés que llegar por una persona de pronto de marketing o por alguien que está conectado con la empresa, pero para llegar a ese gerente va a ser muy difícil, Sí, mientras que esto acelera ese proceso, esto te entrega en 3 días de un congreso, estar ahí parado al lado de ese artista grande, de esa persona que te puede inspirar, de ese agente que te puede escuchar y quizás ver ese proyecto o esa idea que tienes que para esa persona puede servir mucho y que de ahí se pueden dar unas negociaciones y unas oportunidades muy poderosas. Entonces, para todas estas personas que hacen parte de la música desde diferentes áreas, desde lo profesional, hay muchas oportunidades. Hay que saberlas aprovechar, ujú. hay que tener también como la mentalidad de abrirse un poco, de hacer contactos, de hablar con la gente, de quitar esa pena, de creerse la película. O sea, esto también tiene que ver un tema de mentalidad. Hay que Sí. creer la película, no solamente pensar que soy bueno tocando ese instrumento con mis amigos, sonamos muy bacanos, sino como, venga, nosotros tenemos algo que puede funcionar, venga, ¿por qué no nos organizamos? De verdad que podemos, vamos a estar ahí, vamos a hablar con la propiedad somos un proyecto que está emergente, pero que luego va a ser grande, como pasa con todos los proyectos que hoy en día vemos gigantes, también fueron emergentes. Y para el público, para esas personas que disfrutan de la música, de bailar, de escuchar música, también tenemos muchos espacios, showcases para que conozcan nuevos talentos, nuevos sonidos, para que no se queden solamente con lo que ya vienen escuchando hace mucho rato, lo que les ofrece un algoritmo de una plataforma digital porque cree que los conoce, Ujú. sino que muchas veces poder ir a esos espacios para conocer nuevos sonidos, nuevos artistas es muy importante y ahí de pronto enamorarse de otra propuesta musical, de disfrutar en familia. Realmente hemos tenido conciertos, ahorita tuvimos el de la Filarmónica Metropolitana con un homenaje al rock en español y era genial ver a todas las generaciones, desde los niños hasta sus abuelos ahí bailando y cantando y todo el mundo se paraba en el teatro a cantar. Qué chévere. Entonces es como que es una gran oportunidad para que las personas que aman la música o están interesadas en la música o trabajan con la música puedan encontrar cosas que para ellos sean relevantes. Bueno, no, el otro año todos para Medellín Music Week. En Sí, el por favor, 2027. allá los esperamos. Yo tengo una pregunta solo como por curiosidad. Si Medellín Music Week fuera un sonido, ¿cuál sería? Creo que sería como un jam, Ay, como algo que se ha total. venido haciendo por capas, como algo que cada año llega una capa nueva, un instrumento que se suma, algo que vos no esperas, pero que suena bien, que te divierte, que te abre los ojos, que te deja algo en la memoria. Total. O sea, no es como un género puntualmente, no es un sonido en específico, es una combinación donde puede haber desde lo folclórico hasta las máquinas, Ujú. desde el rock, el urbano, o sea, es como les digo, como desde el lenguaje de los diseñadores, cuando vos estás diseñando y vas creando capas en un programa y
Eso Y si mismo. luego de construir eso te das cuenta que ya hay muchas capas, muchas cosas que se fueron sumando para llegar a ese último diseño, ¿sí o no? Así Ujú. pasa con esto, con la música. Son muchos canales que se han ido creando para que esto sea una canción muy diversa y muy entretenida. Total. Estuvo muy rápida esa respuesta. No lo me esperaba tan rápida. Es que, ¿sabes Ya qué? la tiene Creo clara, la tiene que sí, clara. o sea, es que definir esto como un sonido, al principio si me hubieras preguntado en la primera edición, sí creería que era como algo muy alternativo, ¿cierto? Pero ya después de tantos años de estar trabajando con esto y ver ese recorrido de cosas que hemos hecho, de tener un campamento de producción donde creamos música durante 2 días, que es otro de los puntos importantes que ofrece como diferencia el mercado, aparte de la tecnología, del tema de negocios, de esa parte social, está también la oportunidad de creación. Nosotros tenemos un campamento muy fuerte que cada año arroja un catálogo de canciones que se hacen con productores reconocidos y otros que están en formación que quieren vivir esa experiencia y es una mezcla de sonidos. Normalmente hacemos la escucha de ese campamento al segundo día o al tercer día porque hemos tenido campamentos diferentes y uno se da cuenta que hay personas que traen unos sonidos en su cabeza muy diferentes a los otros y que cuando se juntan salen otras cosas Ujú. muy poderosas y muy raras. Entonces, sí, creo que esto es una suma de capas de sonido Qué que chévere. es Súper, un ya. me encanta ese, Esa Ujú. esa parte, sí, esa definición, definición. sí. Nosotros siempre en Contarte le invitamos a a las personas con las que conversamos que nos cuenten Muy bueno. qué bebida, qué bebida quieren que empleemos para conversar, para lo que estemos tomando en el episodio. Tú elegiste el café. ¿Por Ajá. qué? A ver, el café es muy importante en mi vida. Yo soy hijo de personas que son de Jericó. Amo Jericó es Jericó. del suroeste antioqueño, una zona cafetera de nuestro territorio. Ujú. El café allí es algo excelente, es unos sabores y unos aromas y una diversidad también de tipos de café muy interesante. Y hoy en día, pues, sentarse a conversar con un cafecito creo que es una muy buena charla. O sea, siempre ha sido un café, de ahí han salido cosas muy interesantes siempre. O Sí, sea, los cafés en la historia. Siempre desde ahí se han dado revoluciones, se han dado ideas, se han creado negocios, amistades, negocios, conversaciones. total. Entonces el café, aparte de ser una bebida que te mantiene despierto, alerta, con mucha energía, creo que es algo que también tenemos que sentirnos muy orgullosos desde nuestra tierra, como que Sí, porque bien somos. colombiano sí es el café. Claro, como nuestra música, como esa biodiversidad de la que hablábamos, también esto es uno de los productos que nos hacen ser reconocidos en el Ujú. mundo. O sea, un buen café, Sí, siempre hemos visto hasta en las películas cómo sale Juan Valdés con su mulita en películas y todo, y es como que, wow, colombiano. colombiano. Y, Ujú. y no, pues no sé, gente que tiene una relación con el café muy fuerte como los italianos reconocen a Colombia como ese Ujú. cafecito colombiano, es una Sí. cosa maravillosa. Entonces, sí, me encanta el café y me gusta mucho poder tener una conversación al lado de un cafecito. Súper. Bueno, a mí me Ya. encantó esta conversación. Estuvo increíble. Sí, muchas gracias por este espacio. Ya como para ir terminando y ya finalizar, me gustaría solamente un consejo muy corto a la gente que va, pues que quiere empezar en esta industria musical. Algo súper corto de inspiración. La paciencia creo que es como esa habilidad que tenemos que despertar. O sea, no podemos pretender que esto se construya demasiado rápido. Existe la suerte, pero creo que más que la suerte es como encontrarnos preparados. Esas oportunidades nos encuentran preparados cuando ya vamos atravesando un camino largo y ahí hay que estar atentos de esas oportunidades para ir creciendo cada vez más y para ir encontrando o logrando esas metas que todos tenemos, Ujú. pero que hay que tener esa paciencia para entender que
que se puede, que la música se puede vivir, que realmente esto es algo que a uno como persona lo llena. O sea, realmente esto es algo que, no sé, vivir de la música es maravilloso, desde Ujú. la pasión que uno tiene pues por ella, ¿cierto? Muy bonito ese mensaje. La Sí, paciencia, paciencia y constancia. sí. Total. Y quisiera invitar a todas las personas también a que se conecten a nuestras principales redes, aparece como Medellín Music Week, a nuestra página web www.medellinmusicweek.com, ahí pueden encontrar toda la información de cómo participar en esta edición que viene. Estamos desde este momento en esta alianza creando un espacio de podcast para que las personas puedan seguir escuchando un poco más acerca de la industria musical, de esas oportunidades, que no solo estemos ubicados en una semana del año, sino que podamos tener información durante todo el año por medio de estos espacios. Te agradecemos muchísimo por este espacio, la conversación estuvo muy, muy increíble y esto también es una invitación para que asistan al mercado musical Medellín Music Week. Es un espacio muy enriquecedor, no solamente para artistas, sino también para agentes de la industria y para todo el mundo. Esto es algo cultural, esto es algo para que la gente de Medellín realmente habite la música que nace y que llega a Medellín. Y nada, agradecemos tu tiempo, a las personas que nos estén viendo, ya saben que ya tienen que estar. Mil gracias.